Bueno, gracias por su asistencia nuevamente. Proseguimos con la mesa 1. Tenemos como ponente a Virginia Claessing. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de México. Es maestra en Historia del Arte de Casa Lam. Sus especialidades y diplomados son Recaudación de Fondos, San Diego, California, Estudios Museológicos en Florencia, Italia, Gestión de Patrimonio Cultural en París, Francia, Turismo Cultural en Madrid, España, Economía y Cultura, Madrid, Barcelona y España, o sea, Madrid y Barcelona de España. Los museos y las nuevas tecnologías de la Universidad de Kennedy, Berkeley, California. Como experiencia laboral, ha trabajado en la empresa Museos y Diseño, ha trabajado en los museos universitarios MUCA, Casa del Lago, Museo de Medicina y Museo de San Ildefonso. Ha trabajado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en los programas culturales para centros e institutos mexicanos en Estados Unidos y ha trabajado en el Museo de Artes de la Ciudad de San Francisco, California. Ha hecho docencia, ha ejercido docencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y en el Colegio de Arte Mexicano. Cuenta con publicaciones en revistas especializadas y artículos en libros diversos. Y en cuanto a fundaciones, ha sido presidenta de la Asociación de Diplomáticos en San Francisco, California, y ha sido secretaria de la Federación de Asociaciones de Amigos de los Museos, FEMAM. Actualmente, la maestra Virginia Claessing es coordinadora ejecutiva del Palacio de la Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México. En esta oportunidad, la maestra nos va a hablar del caso del Palacio de la Escuela de Medicina en el contexto de los museos y la rentabilidad social. Gracias, maestra. Bueno, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Tardes, ya, ahora sí ya son tardes, ¿verdad? Sí, son 1:45, entonces buenas tardes, tengan todos ustedes. Esta mañana ya me he dirigido y hemos platicado un poco sobre lo que es este simposio. He pensado dividir esta presentación en 10 minutos presentándoles lo que es el Palacio de la Escuela de Medicina, ¿sí? Y nuestra como un estudio de caso y después hablar sobre la rentabilidad social. Yo creo que no todo el mundo tiene la obligación de saber dónde están los recintos históricos del México, entonces empezaremos por eso también nuestros amigos que nos siguen en internet. Bueno, el Palacio de la Escuela de Medicina está situado en el centro histórico de la Ciudad de México, entre las calles de Brasil y Venezuela, también conocido como el Palacio de la Inquisición para muchos de ellos. Estamos frente a la Plaza de Santo Domingo. Este es nuestro recinto histórico del cual vamos a hablar este mediodía. El Palacio de la Escuela de Medicina es uno de los más notables ejemplos de la arquitectura virreinal del siglo XVIII, construido entre los años de 1732 y 1736, bajo la tutela de un gran arquitecto novohispano llamado Pedro de Arrieta, que fue también el arquitecto maestro mayor del Santo Oficio. Recordemos que el Palacio de la Escuela de Medicina, antes de ser eso, fueron las cárceles y los lugar en el que se ubicaba el Santo Oficio de la Inquisición. Ahora, ¿qué somos y dónde estamos y a quién pertenecemos? Porque es importante, tenemos un edificio que es Patrimonio de la Humanidad, estamos ubicados en Centro Histórico, pero el Palacio de la Escuela de Medicina, como parte de la Facultad de Medicina de la UNAM, es un edificio que es una institución de carácter público dedicado a crear, preservar y difundir conocimientos de la historia de la medicina mexicana, sin que se olvide su pasado como antigua sede del Tribunal de la Inquisición. Ahora, ¿cuál es nuestra misión? Sí,
es muy difícil pensar que somos un museo que al mismo tiempo es un museo de ciencias, es un museo de historia, pero que forma parte de la Facultad de Medicina. Nosotros no formamos parte del subsistema de difusión cultural de la UNAM, que reúne al Museo del Chopo, al MUAC y otros museos. Nosotros somos parte de una facultad. Entonces, ¿a qué nos dedicamos? Nosotros nos dedicamos a difundir la historia de las ciencias médicas y la historia de la medicina mexicana a través de la sala del museo. Nosotros, ¿qué buscamos? Buscamos motivar la reflexión en el público del uso responsable del cuerpo y tenemos también como misión los propios de una facultad, ya que, como les decía, nosotros no somos ni autónomos ni independientes. Es un caso, es decir, estamos presentando el otro caso completamente distinto al caso de Silvia. Ahora, ¿cuál es la justificación de este recinto? Bueno, yo les explico. El museo tenía una historia muy larga, había existido por los últimos 30 años. Sin embargo, el edificio se había sometido, igual que el caso de Silvia, a una restauración profunda. Entonces, ¿qué sucede? El edificio se cierra, se interviene en una restauración y el museo queda olvidado. Creo que una de las cosas que es más terrible en los museos es cuando los museos que ya tuvieron una misión o un impacto en la sociedad después se olvidan. Bueno, entonces nosotros hace 4 años, cuando se abrió de nuevo las puertas de este edificio, entramos con la idea con la que se había hecho la primera restauración, que es un lema del doctor Guillermo Soberón, que era: démosle vida al pasado, hagamos del Palacio de la Escuela de Medicina un recinto universitario con vida. Bueno, entonces vamos a presentar cifras. ¿Por qué es importante para nosotros presentar cifras? Precisamente por esta rentabilidad social de la que hablamos. Es muy difícil cuantificar cuáles serían los resultados a largo plazo. Silvia lo comentó, no sabemos, pero ahorita sí sabemos cuántos visitantes tenemos y cuál es nuestra injerencia dentro de la actividad del centro histórico como un potencial creador de futuros espacios y de empleos que van a redundar en torno de la propia economía de nuestro país y en propio de la economía y de la educación de los mexicanos. En el año de 2008 empezamos con 73,000 visitantes y actualmente en el año de 2012 ya hemos tenido 371,252 visitantes que cuantificamos a la entrada. Nuestro recinto es gratuito y la gratuidad se da principalmente por lo que yo les decía. Formamos parte de la Facultad de Medicina y la UNAM ante todo tiene este concepto de gratuidad cuando formas parte de una facultad. No es el caso de los recintos de difusión cultural que sí cobran el acceso a los museos porque su misión es otra y ellos tienen que recuperar sus ingresos de otra forma. Es decir, a mí quien me subsidia en todas mis actividades es la Facultad de Medicina. Ok, ¿qué sucedió? Cuando yo llegué hace 4 años, no teníamos como museo ningún servicio, no se había modernizado el museo y entonces empezamos a trabajar el recinto como un espacio integral y empezamos a tener los programas de servicios pedagógicos. ¿Por qué? Porque nosotros lo primero que pedimos es sí estar en la currícula escolar. ¿Por qué? Porque nosotros somos un aula ambulante. Nosotros a nuestros espacios pueden venir los maestros a dar clases, por ejemplo, la clase de embriología, que es todo el desarrollo humano. Nosotros invitamos a los maestros de la SEP que nos utilicen como recintos para dar sus clases. Los museos de ciencias son museos muy nobles que nos permiten hacer una labor de rentabilidad social muy profunda. Entonces nosotros empezamos con el programa de servicios pedagógicos y esto tiene una explicación. Nosotros, nuestros docentes, nuestros voluntarios, casi todos en su mayoría son estudiantes de medicina. Entonces, ¿qué sucede? Ellos pueden hablar directamente de los asuntos médicos con los jóvenes
que en su mayoría nuestros visitantes hemos hecho encuestas, tenemos unos profundos estudios de público que nos los hacen empresas y sabemos que la edad de nuestros visitantes va de los 7 a los 19 años. Es decir, somos un museo que se visita, en el cual nuestro lema, nuestra importancia es que somos un museo que educa, que transmite la educación de lo que es la medicina y de lo que es el sentido de la salud, de la integridad del cuerpo humano. Tenemos también un voluntariado muy importante. Para 2012, como ven, tenemos 38 voluntarios, como les digo, en su mayoría médicos, que convocamos, eso es muy interesante, a través de Facebook. Es decir, nuestro programa de voluntarios lo hacemos, nuestras reuniones se hacen a través de Twitter y de Facebook. Esos son nuestros medios de comunicación con ellos. Y también tenemos quienes trabajan en el servicio social. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros tenemos un importante programa de difusión cultural. ¿Por qué? Porque nuestras instalaciones nos los permiten. Te llevamos a cabo ahí conferencias, congresos, que serán después, redundarán en nuestra recaudación de fondos, pero algo muy importante, en nuestros espacios tenemos público cautivo que va a los festivales de jazz, de música electrónica, y bueno, como decía el doctor Estrada, también hemos tenido grandes fracasos. Por ejemplo, intentamos poner un festival de música clásica con el Festival de la Ciudad de México y pues nuestra convocatoria no llegó al público. ¿Por qué? Porque nuestro público está acostumbrado a escuchar música electrónica en el Palacio. Aquí tenemos también ahora sí. Hablábamos entonces de la importancia de estudiar los segmentos poblacionales. Aquí tenemos entonces, ¿quiénes son nuestros consumidores de esos 375,000 personas? Son familias que visitan el centro histórico. ¿Qué ha sucedido? Con el cambio absoluto que ha tenido el centro histórico, la seguridad que se percibe y la sinergia teniendo a centros hermanos como es el Museo Mide, se ha transformado la actitud de los visitantes del centro histórico. Entonces tenemos familias, el 30% son familias que visitan el centro histórico, el 25% son estudiantes con tareas asignadas, 15% personas de la tercera edad y el 20% son visitas escolares, de las cuales nosotros somos aulas de la SEP, y tenemos un 10% de turistas, es decir, nuestros turistas no son turistas que vengan de fuera de la República Mexicana, sino turistas nacionales. Tenemos muy pocos turistas que vengan de otras partes del mundo. Ahora, ¿cuáles son nuestras fortalezas como un museo de ciencias y por qué pensamos que la rentabilidad social se puede dar en forma tan importante en nuestro museo? Primero, ser parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene un gran prestigio, pertenecer a la Facultad de Medicina. Somos sede oficial del Consejo Universitario de nuestra máxima casa de estudios. Somos un recinto histórico con reconocimiento internacional, es decir, ahí sí como sede del Tribunal de la Santa Inquisición, ser Patrimonio Mundial de la UNESCO y contar con un acervo de instrumental médico-científico del siglo XIX y material didáctico también del siglo XX. También una de nuestras fortalezas es la gratuidad y la sencillez de nuestros servicios. Nuestras oportunidades es el amplio compromiso otorgado por parte de la dirección de la Facultad de Medicina, su ubicación en el centro histórico, como lo decíamos, ya revitalizado y que está actualmente muy protegido y ampliamente supervisado en cuanto a su orden. Luego, el incremento de visitantes del centro histórico, sí, y la creación de nuevos festivales, de los que ya me había referido también. También tenemos una vinculación integral que se tiene principalmente con la SEP, el INA, el INBA y el Gobierno del Distrito Federal. Ahora, para quien no conoce nuestras salas y nuestras instalaciones, vamos a hacer un recorrido muy rápido por ellas. Sí, tenemos una serie de salas permanentes del museo.
Así es como yo encontré el museo 4 años. Hace 4 años estábamos trabajando en la parte de nuevos espacios museales muy importantes, ¿sí? Esto es el resultado. Tenemos una extraordinaria pinacoteca, es decir, no solamente tenemos la parte del Museo de Medicina, sino una pinacoteca. Y luego esta es nuestra botica del siglo XIX, nuestras salas de exposiciones temporales, ¿sí?, donde trabajan artistas que son artistas emergentes, porque hemos desarrollado un importante proyecto que se llama Un diálogo con la colección. Sí, aquí tenemos el último que presentamos de Adriana Calatayud, y aquí vemos a nuestros voluntarios, nuestros docentes, que están trabajando con sus prístinas batas blancas, que nos permiten dar una visita desde el punto de vista mucho más científico que el que lo pudiéramos hacer nosotros, ya que nuestros públicos nos generan una serie importante de preguntas, a los cuales estos chicos que están ya terminando sus estudios en la facultad no los pueden hacer. Esta es nuestra sala de desarrollo humano, donde tenemos desde el embrión hasta el feto de 48 semanas. Esta es nuestra sala de ceras del siglo XIX, la sala de microscopios, de histología. Nada más quise poner estas cuantas. Este es el equipo de voluntarios. Estas son nuestras visitas guiadas con los chicos. Sí, estamos trabajando con niños, con nuestros talleres. Tenemos muchos talleres. Aquí de nuevo vemos a los médicos, sí, mostrándoles a los niños pequeños estas visitas. Estos son nuestros talleres que tenemos también de biología, de histología. Contamos con microscopios para que los niños, en general pensamos que todos los niños que nos visitan, ya que conocemos las escuelas de donde las que provienen, estos niños no tienen la facilidad de contar con microscopios ni con laminillas para conocer este maravilloso mundo. Aquí están los pequeños que tenemos también en las visitas. Difusión cultural. Como les decía, uno de nuestros proyectos más importantes es la difusión cultural. Como el espacio nos los permite, tenemos teatro, tenemos un gran auditorio donde tenemos los conciertos, tenemos charlas, presentaciones de libros, nuestro festival de jazz. Y ahora vamos a nuestros presupuestos. Es decir, a diferencia de Silvia, yo cuento con el subsidio de la universidad que paga toda esta parte tan complicada que son la luz, el predial, el agua. Tenemos trabajadores de base que llevan a cabo las funciones de limpieza y custodia y son vigilantes. Es decir, y también tenemos el equipo que funciona, que cobra sus nóminas directamente con la Facultad de Medicina. Sí, ustedes me preguntarán, bueno, y entonces, ¿quién es la nómina del museo? ¿Quiénes cobran en el museo? ¿O cuáles están en una nómina aparte del museo? Bueno, lo que nosotros hemos conservado es una serie de gastos de operación fijo. Es decir, nosotros únicamente para operar el edificio, que es muy poco, gastamos 1.200.000 pesos. Me dirán, es poquísimo. Claro, porque la restauración y mantenimiento del edificio lo hace directamente la Dirección General de Patrimonio Universitario. Yo no puedo llegar un día y decir, hoy voy a llegar y voy a limpiar la fachada o hacerle cambios a la fachada o está desnivelado el pavimento y yo lo voy a intervenir. No, la Dirección General de Patrimonio Universitario se encarga de intervenir directamente en mis colecciones cuando hay que restaurarlas. Ellos contratan a un equipo especializado y por otra parte la Dirección General de Obras se encarga de todos los servicios del espacio, lo que a mí me permite respirar. Es decir, yo solamente tengo una asignación para lo que sería el manejo del gasto diario del edificio. Ahora, ¿cómo es mi presupuesto general de egresos? A mí lo que me cuesta más caro son, obviamente, ahí lo vemos, sí, las salas, la renovación de las salas permanentes. En los últimos 4 años yo he gastado un presupuesto aproximadamente de 15 millones en la renovación de las salas permanentes. Luego, en exposiciones temporales, como son muy pequeñas mis exposiciones temporales, no tengo tantos gastos.
los gastos del recinto, el museo, los imprevistos. En estos edificios siempre hay que considerar imprevistos porque te suceden cosas inusitadas, así como que un día se revienta toda la subestación eléctrica, ¿sí? Y bueno, también tenemos las publicaciones, sí, las inundaciones, etcétera. Entonces, este es mi presupuesto general de egresos de un año. Es bastante sencillo, pero acuérdense, tenemos que atender a 376,000 personas, lo que implica que yo tengo que tener los servicios públicos para poderlos atender, baños, agua, luz, las salas iluminadas y todo en perfecto estado. Ok, ahora, aquí vemos, quizás sea interesante para ustedes, lo que cuesta, ¿sí?, un presupuesto para una sala permanente. Ahora, ¿por qué es importante esto para mí? Yo se les quiero explicar. Funcionando con una reducidísima nómina, quiere decir que todos estos servicios vienen de industrias culturales, de pymes, a los cuales nosotros contratamos como servicios. Entonces, si nosotros hablamos precisamente de esta responsabilidad social, el museo crea una cantidad impresionante de alicientes. Yo muchas veces tengo 2 o 3 investigadores que deciden conformarse en una pequeña empresa para sacar adelante una sala. Entonces, yo creo que aquí sí tenemos que hablar de esto. Nosotros sí generamos riqueza. Nosotros somos deficitarios, sí, porque nos subsidia. A mí el dinero que viene es un dinero que viene generado directamente por la Cámara de Diputados, porque es el dinero que le da la Cámara de Diputados a la UNAM lo distribuye y posteriormente a nosotros nos dan parte de ese presupuesto para ejercerlo. Entonces, nuestra idea ha sido no engrosar más la burocracia, sino cada día más apoyar a las empresas que deciden desarrollarse como pequeñas empresas de cultura. Esto ha sido un éxito en Europa, realmente este es un ejemplo que hemos sacado y entonces cada sala permanente que desarrollamos es una experiencia nueva. Trabajamos con gente que puede hacernos desde la museografía, la iluminación y toda esta gente sí crea, yo sí lo considero, yo creo que Silvia también, una riqueza. Bueno, ahora, yo también creo ingresos propios, aparte de los ingresos del dinero que yo recibo de subsidio. Nuestro palacio es muy solicitado, creo que Silvia también tiene esta parte de rentar los espacios. Entonces, nosotros, por ejemplo, en 2012 hasta ahora hemos rentado los espacios por 1,600,000 pesos. Ahora, ¿qué sucede cuando uno no tiene ingresos por taquilla? Bueno, se tiene que buscar una forma de crearlos. ¿Y qué ha sucedido? El Palacio de la Escuela de Medicina tiene una serie de construcciones o edificios adjuntos, entre unos de ellos las famosas y llamadas cárceles de la Perpetua. A nosotros se nos propuso un negocio, es decir, un proyecto de colaboración en el cual una empresa italiana, que creo que todos lo conocen porque ha estado haciendo sus exposiciones de tortura por todo México, pusiera algo en las cárceles de la Inquisición. ¿Qué sucedió? Lo que hacemos nosotros es que esta parte sea realmente hecha en relación a las cárceles que sí estuvieron ahí, en las cuales sí murieron mucha gente y en las cuales los inquisidores estuvieron más de 3 siglos antes de que esta fuera Escuela de Medicina. Este es un espectáculo, actualmente hablamos de lo que es la cultura del espectáculo y creo que no podemos decir que solamente en los museos vamos a seguir una normatividad de la cual vamos a exhibir en gabinetes antiguos nuestras colecciones. Esto no se mezcla con el museo y el palacio tienen otra misión, pero sí nos apoya muchísimo para que yo no dedique mi tiempo a hacer recaudación de fondos, porque entonces tendríamos otra vez que engrosar lo que es el número de personas que trabajan en el palacio y la idea es la eficacia y la eficiencia en el manejo del presupuesto que nos asigna la Facultad de Medicina. Patrocinios sí los tenemos. Por ejemplo, nos han patrocinado la sala permanente de oftalmología
y tenemos una nueva sala permanente de Inquisición, la que también se nos patrocinó completamente. Aquí tenemos los ingresos autónomos y la de prospectiva. Yo creo que aquí también es interesante porque me pasó lo de Silvia. Nosotros pensábamos que íbamos a conseguir una mayor cantidad por donativos y menor por renta de espacios, pero tuvimos un cambio ahí que nos prácticamente ganamos 600,000 pesos menos, que para nosotros es muchísimo. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con esos recursos? Esos se llaman ingresos extraordinarios que nosotros entregamos a la bolsa de lo que es la UNAM, es decir, se entrega a la Dirección de Patrimonio Universitario, y Patrimonio Universitario se queda con o al Patronato Universitario, y Patronato Universitario se queda con el 30% de esos ingresos extraordinarios. Sin embargo, el tener ingresos extraordinarios, ¿qué implica? Implica que para el siguiente año, ¿sí?, te van a tomar en cuenta para aumentarte tu presupuesto. Las cifras, sí les digo, para mí son importantes porque cuando yo hablo de la operación de un espacio, el número de visitantes sí va a favor de que me aumenten o me reduzcan los presupuestos. Y ahora voy a hablar un poco sobre la rentabilidad social de los espacios. Tenemos variables de control, somos muy exigentes para ellos y manejamos diferentes formas de medirnos, ¿no? Entonces ahora voy a regresar, vamos a regresar a la primera, a la segunda, aquí está, a ver, le ponemos la segunda. Entonces ya me quedan 5 minutos y entonces vamos a hablar exactamente sobre lo que es la rentabilidad social. Aquí, sí, tener 4. Aquí, 4. Ok, estudios de rentabilidad. A ver, entonces yo empiezo enumerándolos. Un reducido equipo que beneficia a las pequeñas empresas culturales, menos burocracia y más eficiencia en el uso de los recursos. Tuvimos que llevar a cabo la renovación del discurso museológico. Era demasiado científico en el sentido de que no manejaba el concepto de divulgación de la ciencia. Si yo ya hice un estudio de público y los chavos que van a visitarnos son de primarias y secundarias y el nivel es aproximadamente de chicos que están en secundaria, yo tengo que tener un discurso que explique cada una de las salas. La renovación de todas las salas permanentes con una nueva museografía muy contemporánea y con el apoyo, obviamente, de elementos técnicos. Hicimos un desarrollo de programas de servicios educativos, de atención a público y voluntarios, y también, como les expliqué, nuestro programa de recaudación de fondos. Hicimos un análisis sobre públicos y los museos de ciencias y de historia, y la verdad nos arrojaron resultados muy importantes para permitirnos entender cuál era nuestra misión. Hicimos mucho hincapié en estos 4 años en el proyecto de la currícula académica con la Secretaría de Educación Pública para que nos integrara dentro de los visitantes, dentro de los museos que visitan las escuelas. Y luego les hablé ya del voluntariado de la Escuela de Medicina. En nuestro estudio de público, ¿cuáles fueron los resultados? Tener mejores visitas de calidad sin obsesionarlos por nuestro número de visitantes. Sí, ya llegamos a un tope, ya no estamos pudiendo dar buenos servicios y entonces ya esta rentabilidad social se vuelve negativa, es decir, el niño que sale de mal humor o quien hizo 2 horas de cola y entonces ya llega al museo que no, lo único que quiere es no regresar. Entonces, aquí tenemos que tener, no sé, una serie de elementos que nos permitan trabajar. Si están haciendo cola al mismo tiempo, yo tener un cuentacuentos o tener un espectáculo de lo que es el mundo novohispano, en fin, evitar ese fastidio de las personas a la entrada del museo. Nuestra procedencia,
Ojo, eso es muy importante. Nuestros niños vienen de Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, Azcapotzalco y zona conurbada, de los estados de México e Hidalgo. Y yo creo que eso también lo compartimos con Silvia. La escolaridad para mí es menor. Somos museos de ciencias. Silvia maneja a niños con una escolaridad ya de preparatoria y universidad y secundaria también. Ahora, ¿quiénes también nos visitan? También nos visitan médicos y enfermeros de distintas universidades de la Ciudad de México. La duración de la visita la tenemos bien calculada, es de 45 minutos, lo que nos permite que la gente no se canse. Nuestra forma de llegar es a través de la estación del Zócalo y de Metrobús. ¿Y cuál es nuestro gran reto en este estudio de público? La creación de nuevos públicos. Yo necesito públicos jóvenes que vengan al Palacio de la Escuela de Medicina, como diría Maffesoli, las nuevas tribus urbanas, que vengan a ver un recinto que puede ser un museo, que en principio podría ser un espacio árido y que no les gusta, a llevar a cabo sus eventos culturales. Es decir, para mí es una maravilla tener a los chavos que están haciendo música electrónica dentro del Palacio de la Escuela de Medicina. En cuanto a los estudios de rentabilidad social, nosotros hemos visto cuestiones muy prácticas, porque somos una facultad y nuestra idea es la enseñanza, ¿no? Entonces, es una extensión educativa de la Facultad de Medicina y nuestra idea es la salud, el equilibrio responsable del cuerpo. ¿Qué es la salud? La salud es el equilibrio en las personas. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Por ejemplo, tomé dos ejemplos. Nuestra sala de embriología y para qué funciona. Nuestra sala de embriología, que ustedes ya la han visto, funciona desde el origen de la vida, o sea, el milagro de la vida, hasta prácticamente el momento del nacimiento. ¿Cómo se apoya esta sala? Con material didáctico producido por el museo y con material de la Secretaría de Educación Pública y capacitación a profesores. Es decir, la rentabilidad social va de cuestiones tan elementales como la siguiente. Hay un chavo que estudia medicina que les explica a los chavos cómo ponerse un condón, que eso es el material que nosotros recibimos de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud, y posteriormente les explicamos a las niñas hasta qué momento pueden llevar a cabo un aborto. Es decir, a las 12 semanas hay un chavo monitor médico que les dice hasta aquí. ¿Por qué? Porque entonces esto implica que más a la larga ustedes van a tener problemas de salud. Entonces, sí, yo creo que esa rentabilidad social en un museo como este se da en forma directa y bueno, queremos ver los resultados. Hemos hecho encuestas de salida y les hemos preguntado a los chavos, ¿qué es lo que más les impresiona? Bueno, pues las enfermedades que vimos en la sala de ceras, y a ustedes, pues el bebé, y a ustedes, pues la herbolaria, en fin. Ahora, ¿qué sucede? Las cédulas que copian los alumnos. Les hemos dado todos los elementos y las herramientas para que no las copien. Y un día, uno de nuestros maestros del ITAM, que los queremos mucho, nos dijo, bueno, ¿y por qué no cambiar estos problemas que tienen ustedes en oportunidades? Lo que pasa es que hay que ver las cosas diferentes. ¿Por qué no pensar que en un país con problemas de lectores, copiar las cédulas lo consideramos como un buen ejercicio? Hay alguien que lee y el otro que escribe. Y bueno, finalmente, ya nada más para cerrar esto, la búsqueda de las cárceles perdidas. También basándonos en este tema de nuestros maestros del ITAM que tuvimos Silvia y yo le comentaba que uno de los problemas era que yo tenía que hacer hincapié que este era un museo de medicina donde se mostraba el equilibrio de la salud y que toda la gente venía a buscar el Palacio de la Inquisición y las cárceles de la Perpetua y que donde se ponían las torturas, etcétera, etcétera. Entonces tuvimos una respuesta que es hacer una exposición sobre la Inquisición en México con una base académica muy importante, aparte del espectáculo que tenemos, y segundo, hacer visitas guiadas nocturnas, porque eso es una forma también de que la gente, de esa rentabilidad social en la que la gente hace suyo los espacios.
Tenemos los miércoles de los museos que han sido exitosísimos, y los llevamos a las cárceles y hay un cuentacuentos o un cronista que ve y que les platica todo esto. Yo creo que todo esto de lo que hemos hablado, porque son muchas cosas, pues yo saco como conclusión que los museos, quizá con déficit económicos, porque no estamos, como dice Silvia, somos recintos que no tenemos fines de lucro, sí tenemos una rentabilidad social impresionante, que va desde el niño que entra de forma gratuita, que viene desde Azcapotzalco, que gracias a FEMAM, que por allá debe estar Magali, nos los trajeron en un autobús, hasta el empresario que ha puesto un proyecto para las nuevas museografías mexicanas que son reconocidas internacionalmente, como lo señalaba la propia Silvia y la propia Rosa María Sánchez Lara. Esta es mi presentación y yo creo que desde el punto de vista económico también, solamente para cerrar, pensemos que para la Unión Europea existen más de 2 millones de personas contadas que trabajan de tiempo completo en la parte cultural y que obviamente el Producto Interno Bruto de todos los países tiene un impacto muy importante la parte de la cultura. Y solo para terminar, el ejemplo del única parte cultural que manejan los norteamericanos, que ha sido un gran éxito, que es el cine. El cine es el séptimo arte, el cine es considerado como parte de la cultura, y si nosotros vemos que también se pueden hacer grandes industrias culturales con beneficio, pues las podemos hacer. Por lo tanto, nuestra realidad de México es que somos espacios subsidiados y de los cuales nosotros tenemos una gran responsabilidad social, y que es darles lo mejor, la mejor calidad y con la mejor investigación científica. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Virginia Clasín de Campos por tan explicativa disertación, ponencia.